La primera vez que Omar escuchó ese sonido en el pasillo del IMSS, pensó que era una de esas camillas viejas que siempre rechinaban cuando se desplazaban sin aceite. Trabajaba como camillero en el turno nocturno del Hospital General de Zona, uno de esos edificios levantados en los 70, donde las paredes ya no eran blancas sino un beige ajado, con manchas que nadie recordaba cómo habían llegado ahí. El olor a desinfectante mezclado con humedad era tan constante que parecía impregnarse en la ropa, en la piel y hasta en los pensamientos. Pero aquel sonido era distinto. Metálico, sí, pero arrastrado, como si alguien estuviera empujando una camilla que apenas podía moverse, o peor, como si alguien la arrastrara sin ruedas. Eran las 2:47 de la madrugada, la hora en que, según las enfermeras más antiguas, el hospital respira solo. No había casi nadie despierto, y los pacientes que estaban internados solían dormir profundamente bajo el efecto de los medicamentos. Omar revisaba unas sábanas en el cuarto de insumos cuando escuchó el arrastre. No era cerca pero tampoco tan lejos. Era como si viniera desde el pasillo de traumatología, una zona que desde hacía meses solía quedarse parcialmente a oscuras porque el sistema eléctrico fallaba. Un foco se fundía, lo cambiaban, y 3 días después se volvía a fundir. Omar salió del cuarto y miró a ambos lados. Nada. El pasillo estaba vacío, silencioso, apenas iluminado por una lámpara que palpitaba de forma intermitente, proyectando sombras largas que parecían moverse solas. Dio unos pasos, deteniéndose cada tanto para escuchar. Y entonces llegó de nuevo. Ese arrastre metálico, áspero, como si algo pesado estuviera siendo empujado en dirección a él. Pero esta vez venía acompañado por otro sonido. Una respiración. Lenta, profunda, y demasiado cercana. Alzó la vista. Por un segundo juró ver una figura al final del pasillo, muy quieta, como si estuviera de pie junto a una camilla. Pero no había camilla. No había nada. La figura desapareció entre parpadeo y parpadeo de la luz. Omar sintió un escalofrío que le recorrió la espalda completa. Él no creía en historias de fantasmas, pero sí sabía que los hospitales viejos tenían ecos, ruidos que podían engañar a cualquiera. Respiró hondo y siguió caminando hacia traumatología. Tenía que verificar si algún paciente había intentado levantarse sin permiso. Cuando dobló la esquina vio algo que lo hizo detenerse en seco. Frente a la sala de yesos, había una camilla vieja. Muy vieja. De esas que ya habían sacado de circulación desde hacía años. Tenía el acolchonado roto, el metal oxidado y una de las ruedas completamente desprendida. ¿Cómo había llegado ahí? Todos sabían que esas camillas estaban almacenadas en el sótano. Nadie las usaba. Pero lo peor no era la camilla. Lo peor era que estaba cubierta con una sábana. Y la sábana se movía, muy levemente. Un pequeño levantamiento, una vibración casi imperceptible, como si algo debajo estuviera respirando. Omar sintió un latigazo de hielo en el pecho. Se había quedado sin aire. El pasillo entero parecía más estrecho, más oscuro, como si las sombras se hubieran acumulado alrededor de él. En ese momento escuchó pasos detrás de él. Lentos. Suaves. No eran pasos de enfermera ni pasos de guardia. Parecían más arrastrados. Como si los pies no se levantaran completamente del piso. Giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el parpadeo de la luz y el eco de su propia respiración agitada. Regresó la vista a la camilla. La sábana ahora estaba un poco más levantada. Un movimiento más claro. Más definido. Algo debajo estaba tomando aire. Omar retrocedió, pero antes de girarse para correr, una voz áspera, ronca, como si saliera de un pecho perforado, habló desde debajo de la sábana. Otra vez. No me dejes aquí. Ese susurro, salido de un borde entre lo vivo y lo muerto, hizo que a Omar se le doblaran las rodillas. En ese instante el foco sobre él se extinguió, dejando el pasillo sumido en una penumbra densa. Solo la luz lejana de urgencias llegaba tenue y temblorosa. Y desde la camilla, bajo aquella sábana manchada, se empezó a escuchar un llanto. Un llanto viejo. Como de alguien que llevaba décadas sufriendo. Omar quiso gritar, pero su voz no salió. Dio un paso hacia atrás y entonces el llanto se detuvo de golpe. La sábana cayó plana. Silencio total. Hasta que algo, desde debajo, empezó a levantarse poco a poco, empujando la tela hacia arriba, delineando la forma de una cabeza y luego la de unos brazos pero demasiado largos, demasiado delgados, como si fueran huesos cubiertos de piel seca. Y justo antes de que la figura terminara de incorporarse, Omar escuchó el sonido. Ese arrastre metálico. Esta vez detrás de él.
Omar sintió cómo el sonido metálico se acercaba por detrás de él, cada vez más pronunciado, cada vez más evidente. Un arrastre lento, insistente, como si una camilla sin ruedas fuera empujada por alguien que no tenía prisa o que no podía moverse más rápido. Un sudor frío le cubrió la espalda. El pasillo parecía haberse encogido, como si las paredes se aproximaran centímetro a centímetro. Se obligó a girar. Y allí estaba. Una segunda camilla igual de vieja, igual de inservible, idéntica a la que tenía enfrente. Pero esta no tenía sábana. Solo estaba la estructura metálica, oxidada, con el colchón rasgado mostrando espuma amarilla. El detalle que heló la sangre de Omar no fue la camilla. Fue lo que estaba empujándola. Era una enfermera. O al menos algo que parecía haber sido una enfermera. Su uniforme era del modelo antiguo, de los que ya no se usaban desde hacía décadas. Un verde desteñido, manchado, con un mandil blanco completamente amarillento. El cabello recogido en un chongo apretado pero enredado, como si hubiera estado allí demasiados años. La piel de su cara parecía hundida, pegada a los huesos, y sus ojos Dios. Sus ojos parecían dos huecos vacíos donde solo se veía una sombra profunda, como si no hubiera globos oculares, solo oscuridad. Ella empujaba la camilla con movimientos mecánicos. Lentísimos. Como si recurriera a fuerzas que ya no tenía. Cada paso que daba producía un sonido extraño, un crujido que no sonaba a hueso, sino a articulaciones desgastadas por algo que no pertenecía a un cuerpo vivo. Omar retrocedió hacia la camilla que tenía atrás, atrapado entre ambas. Sintió su respiración descontrolada, su corazón golpeando el pecho como si quisiera salirse. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La enfermera se detuvo justo frente a él. Sus manos huesudas, largas, enlazadas en el metal oxidado de la camilla. Su mandíbula colgaba ligeramente, ladeada, como si estuviera fracturada. Y cuando abrió la boca, lo que salió no fue una voz humana. Fue un aire gélido, seguido de un susurro que parecía mezclarse con los murmullos de miles de personas hablando al mismo tiempo, como un eco de gente muerta que intentaba pronunciar una sola palabra. Falta uno. Omar sintió una ola helada recorrerle el cuerpo entero. La sábana de la camilla detrás de él volvió a levantarse, ahora con un movimiento más brusco, más desesperado. Algo estaba tratando de salir. Algo que raspaba contra el metal, que respiraba fuerte, que jadeaba como un animal atrapado. La enfermera lo miró. O más bien dirigió su rostro hacia él. Una sombra salió de su boca abierta. Un vapor oscuro. Omar sintió un olor que no sabía describir. No era descomposición. Era algo peor. Algo viejo atrapado rancio, como si hubiera permanecido sellado en un cuarto sin aire por muchísimos años. Entonces la camilla detrás de él crujió. Pero no un crujido normal. Era como si se estuviera doblando por el peso de la cosa que intentaba levantarse. Omar sintió unos dedos tomar su bata por detrás. Dedos helados huesudos que se aferraban con fuerza. La enfermera levantó una mano, lentamente, señalando el cuerpo que estaba levantándose bajo la sábana. Sus dedos eran tan delgados que parecían agujas. «Regresas», murmuró con esa voz de miles de susurros. «Regresas con nosotros». La sábana cayó de golpe. Y Omar se quedó sin aliento. Lo que había debajo no era un cuerpo entero. Era un torso. Un torso humano, sin piernas, arrastrándose con los brazos, que eran delgados, retorcidos, como si hubieran sido fracturados cientos de veces pero obligados a seguir funcionando. La piel estaba pegada al hueso, la boca abierta como si quisiera gritar pero sin emitir sonido. Solo jadeaba y se arrastraba hacia él dejando un rastro húmedo. Omar gritó. Su voz estalló finalmente, rompiendo el silencio podrido del pasillo. Empujó a la enfermera, que cayó contra la pared con un golpe seco, pero no por eso dejó de moverse. Sus brazos flácidos comenzaron a levantarse de manera antinatural, como si tuvieran articulaciones extras donde no deberían. Omar corrió. Corrió tan rápido como pudo. Escuchó el arrastre detrás de él. El torso avanzando, golpeando el piso con fuerza. Y el sonido de la camilla arrastrada persiguiéndolo. Llegó a la escalera. Bajó los peldaños de 3 en 3, y cuando por fin llegó al primer piso, sintió que algo estaba mal. Demasiado silencio. Demasiada oscuridad. Era como si el hospital entero hubiera cambiado. Como si ya no fuera el IMSS, sino una versión de sí mismo que existía solo para atrapar a quienes se quedaban despiertos a las 3 de la mañana. Omar avanzó hacia el área de rayos décimo buscando ayuda. Pero cuando giró la esquina, la vio, la misma enfermera.
Solo que esta vez su mandíbula se había abierto más. Y su voz, en un solo susurro que llenó todo el pasillo, dijo: «Tú eras el que faltaba». Omar se quedó paralizado. La enfermera estaba frente a él, pero no era solo la deformación de su rostro lo que lo aterraba. Era la forma en que parecía no apoyarse completamente en el suelo. Sus pies tocaban el piso, sí, pero su cuerpo estaba demasiado erguido, demasiado rígido, como si algo invisible la estuviera sosteniendo desde atrás. Una fuerza que no pertenecía a ningún ser vivo. Desde algún punto del pasillo, un viento helado avanzó hacia él, haciendo que su bata se agitara ligeramente. Era un viento imposible dentro de un hospital cerrado, sin ventanas abiertas. La enfermera dio un paso, luego otro. Cada paso producían un sonido hueco, como si las suelas golpearan madera podrida en vez de loseta. Y por cada paso que ella daba, el hospital, las paredes, el piso, los tubos de las lámparas emitían un leve temblor, casi imperceptible, pero allí. Omar retrocedió lentamente, con el corazón golpeándole el pecho de una forma que le hacía arder las costillas. La enfermera inclinó la cabeza hacia él, como un depredador que estudia a su presa antes de acercarse lo suficiente para desgarrarla. Su boca no estaba completamente abierta, estaba dislocada, bajando más y más, como si no tuviera músculos que la sostuvieran. Pero antes de que ella pudiera avanzar más, un sonido resonó detrás de Omar. Un golpe fuerte. Un cuerpo cayendo. Un arrastre. El torso. Venía bajando por las escaleras. No caminando. No rodando. Arrastrándose. Pero ahora más rápido. Como si algo lo hubiera impulsado. Como si estuviera desesperado por alcanzarlo. El arrastre hacía un sonido horrible. Una mezcla de hueso raspando cemento, uñas quebradas rasgando la superficie, y un jadeo húmedo que se hacía más intenso conforme se acercaba. Omar sintió el sudor caerle por las sienes mientras miraba de reojo hacia atrás. El torso estaba ahí. Y ahora no estaba solo. Desde las sombras detrás de él, algo más se movía. Algo más que arrastraba algo pesado. Omar alcanzó a ver unas manos oscuras, huesudas, salir de una habitación oscura. Entonces una segunda figura se asomó desde otro corredor. No parecía tener rostro. Solo una forma humana distorsionada, cubierta con un uniforme quirúrgico antiguo, lleno de manchas negras, casi pegado a su piel. Era como si todo el hospital estuviera despertando. Como si lo hubieran estado esperando. La enfermera dio otro paso. Y otro. Y cuando ya estaba a menos de 4 metros de él, se detuvo. Levantó una mano huesuda, con dedos largos y torcidos. Y señaló la puerta a su derecha. La puerta del archivo antiguo. Al instante, la luz del pasillo parpadeó con violencia, como si algo estuviera drenando energía eléctrica. El foco zumbó tan fuerte que Omar tuvo que taparse los oídos. Y justo en medio de ese zumbido, escuchó otro sonido. Una voz. Susurrada. Débil. Pero clara. Corre hacia ahí. No era la voz de la enfermera. No era la voz del torso. Era la voz de una mujer joven cálida humana. Omar sintió un impulso instintivo. Abrió la puerta del archivo y se metió. Cerró de golpe y una oscuridad total lo envolvió. Solo podía escuchar su propia respiración agitada y, detrás de la puerta, el arrastre del torso y los pasos irregulares de la enfermera. Pasos que se detenían justo detrás de la madera. Pasos que parecían olfatear la puerta como un animal que detecta calor. Omar tragó saliva, con la espalda pegada a la puerta, inmóvil. Solo podía ver una ligera línea de luz filtrándose por la rendija inferior, temblorosa por el parpadeo del foco en el pasillo. Las sombras al otro lado se movían ligeramente proyectándose bajo la puerta en formas que no seguían ninguna lógica humana. Y entonces, la puerta vibró. Solo una vez. Pero fuerte. Como si algo hubiera golpeado la madera con una extremidad pesada. Omar contuvo la respiración. Silencio. Hasta que alguien comenzó a jalar la manija. No con fuerza. No como si quisiera romperla. Suavemente. Despacito. Como si intentara abrir con delicadeza para no despertarlo. La manija se movió hacia abajo muy lentamente, con un clic que resonó en toda la habitación. Omar sintió que se desmayaba. Y entonces, del fondo del archivo, detrás de él, la misma voz suave volvió a hablar. No te muevas, vienen por el que falta. La puerta dejó de moverse. El pasillo quedó en silencio. Pero en la oscuridad algo tocó el hombro de Omar. Un dedo frío. Una mano pequeña. Una respiración detrás de su cuello. Omar se dio vuelta, pero lo que vio no era un espectro. Era peor. Era una enfermera joven vestida con uniforme de IMSS moderno. Pero su rostro no tenía ojos. Solo piel lisa. Como si nunca hubiera tenido cara. Alzó su mano hacia él. Y escribió algo en el aire.
3 letras. 3 letras que parecían flotar como humo en la oscuridad. SOS. Omar no entendió nada. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta del archivo explotó en un golpe seco. La enfermera antigua y el torso entraron arrastrándose al mismo tiempo. Y todo en ese cuarto se volvió sombras, susurros, manos, gritos ahogados. Y la sensación de que el hospital entero quería consumirlo. La puerta del archivo cayó hecha pedazos en el suelo, como si la hubieran arrancado de un solo golpe monumental. Omar retrocedió tan rápido que tropezó con una de las estanterías metálicas del fondo. Todo se sacudió, expedientes viejos cayendo como lluvia alrededor de él, hojas amarillentas deslizándose entre sus piernas. La enfermera antigua entró primero, arrastrando los pies con su paso hueco y antinatural. Detrás de ella, el torso avanzó con una desesperación frenética, golpeando el piso con sus brazos retorcidos y dejando un rastro viscoso que brillaba bajo la tenue luz que alcanzaba a filtrarse en el cuarto. Las sombras en la pared se movían como si tuvieran vida propia, distorsionando formas humanas que no estaban ahí. La enfermera sin rostro, la joven que le había advertido, se colocó frente a Omar. Sus dedos temblaban, moviéndose rápidamente, como intentando advertirle algo urgente. Pero antes de que pudiera completar cualquier gesto, la sombra de la enfermera antigua la envolvió como un humo denso y pegajoso. La joven se estremeció, como si algo la apretara desde adentro, y acto seguido fue arrastrada hacia la pared, desvaneciéndose por completo, absorbida como si el hospital se la hubiera tragado de un solo bocado. Omar sintió una punzada de terror tan grande que por un instante su mente se quedó en blanco. La enfermera antigua abrió la boca. Ya no era solo una mandíbula dislocada. Ahora era una grieta enorme, imposible, oscura, un vacío que parecía absorber la poca luz del cuarto. De su garganta salió un sonido que no era un grito, era como si cientos de voces hablaran al revés al mismo tiempo, sacudiendo el aire, haciendo vibrar el piso, las paredes, los muebles. Omar sintió algo caliente salirle de los oídos. Sangre. Todo dentro del archivo comenzó a temblar. Los estantes metálicos vibraban, los expedientes se inflaban como si respiraran, y las lámparas colgantes al fondo se movían como si alguien invisible las zarandeara. Entonces la enfermera pronunció algo. Una frase susurrada por miles de voces superpuestas. Ya casi estás listo. El torso avanzó aún más rápido. Ahora arrastrándose con una fuerza imposible, como impulsado por una urgencia inexplicable. Sus dedos rotos arañaban el piso dejando marcas profundas. Su boca se abrió de par en par, pero no para morder, sino para decir algo. No huyas. Omar vio la salida del archivo. Corrió hacia ella. Sentía como el aire a su alrededor se hacía denso, como si estuviera avanzando bajo el agua. Cada paso le costaba el triple de esfuerzo. Las sombras de las paredes parecían estirarse tratando de agarrarlo, rozando sus brazos, sus piernas, sus hombros. Logró salir. El pasillo había cambiado por completo. Ya no era el IMSS, o al menos no la versión viva del edificio. Las paredes estaban manchadas, agrietadas, más deterioradas que antes. Las lámparas parpadeaban como si fueran velas a punto de extinguirse. Ese olor podrido que había percibido antes ahora lo inundaba todo. Era asfixiante, espeso, tan penetrante que Omar sintió arcadas. A lo lejos escuchó un llanto. Era alguien o algo, y venía de la zona de quirófano. Omar sabía que no debía ir hacia allá. Su instinto le decía que ese sonido no pertenecía a un ser humano. Pero detrás de él escuchó otra vez el arrastre del torso, avanzando, golpeando, cada vez más cerca. Y la enfermera antigua acercándose con sus pasos huecos. Tenía que moverse. Corrió hacia la zona de quirófanos. El llanto aumentaba. Era un sollozo agudo, infantil, pero con un tono bajo escondido detrás como si alguien más estuviera llorando dentro del mismo cuerpo. Llegó a la antesala y vio algo que lo dejó helado. Las puertas automáticas de quirófano estaban abiertas. Luces blancas parpadeaban dentro. Y en la camilla del centro había una figura pequeña. Un niño. No tendría más de 7 años. Su piel era pálida como cera derretida, y sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas. Pero estaba llorando como un niño asustado. Cuando Omar dio un paso hacia atrás, el niño levantó la cabeza, y su voz cambió. Ya no era la de un niño llorando, era la de un adulto, viejo, roto, con un tono de desesperación absoluta. Ayúdame por favor. El llanto infantil volvió. Y el adulto volvió a hablar inmediatamente después, como si ambos vivieran dentro del mismo cuerpo. Corre, ya viene. Omar retrocedió 2 pasos.
Su respiración era descontrolada, sus piernas temblaban. Lo que fuera que estuviera atrapado en ese cuerpo estaba tratando de advertirle algo. Pero justo cuando iba a girarse para escapar, las luces de quirófano se apagaron por completo. Un silencio absoluto invadió el lugar. El llanto se detuvo. Y una voz, suavísima, habló desde la oscuridad, justo detrás de Omar. No debiste entrar aquí. La voz detrás de Omar era tan suave que tuvo que contener el aliento para asegurarse de haberla escuchado realmente. No sonaba humana. No sonaba viva. Era como un murmullo que se deslizaba entre las paredes, como si el propio hospital hablara a través de una grieta en su estructura. Omar sintió un escalofrío recorrerle la columna mientras todo su cuerpo se tensaba, incapaz de reaccionar. El quirófano permanecía completamente oscuro, un abismo sin forma ni profundidad. El aire alrededor de Omar se volvió frío, casi glacial, y el silencio era tan espeso que sentía que le envolvía el rostro con una manta húmeda. Entonces, desde algún punto dentro del quirófano, un objeto metálico cayó al suelo con un tintineo. Algo pequeño, como unas pinzas quirúrgicas o algo que había sido empujado por una mano invisible. Omar intentó respirar hondo para recuperar el control. No lo consiguió. Dio un paso hacia atrás y chocó con algo. Algo que no debería estar ahí. Una tela áspera. Un cuerpo rígido. Un olor a desinfectante viejo mezclado con algo podrido. Se giró con un impulso desesperado. Era una enfermera. Otra. Pero esta no tenía deformaciones. No tenía sombras, ni huecos, ni la boca abierta. Tenía el uniforme completo, limpio, moderno, como si acabara de salir de un turno normal. Su piel era tersa, sus ojos parecían normales. Pero no estaba respirando. Solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza inclinada levemente hacia un lado. Como una figura de cera. Como una marioneta quieta esperando instrucciones. Omar se quedó petrificado. Ella levantó la mano. Un movimiento tan lento que parecía imposible que perteneciera a un ser vivo. Y con un dedo tembloroso, señaló hacia la derecha. Omar tragó saliva. Sus ojos siguieron la dirección señalada. Había un pequeño pasillo. Uno que no recordaba haber visto en ese hospital. Pero allí estaba. Estrecho. Oscuro. Invitándolo o obligándolo a entrar. La enfermera bajó la mano. Y sin mover la cabeza, sin parpadear, sin hacer gesto alguno, murmuró con una voz que no coincidía con su apariencia. «Corre». Omar no lo pensó. No quería estar cerca de esa cosa. Corrió hacia el pasillo estrecho. Cada paso resonaba con una fuerza exagerada, como si el eco estuviera distorsionado. El pasillo era tan angosto que casi rozaba las paredes con los codos. El aire era caliente ahí dentro, una contradicción total con el frío del quirófano. Y al fondo se escuchaban voces. Voces humanas. Varias. Hablando entre sí. Omar sintió un rayo de esperanza. Tal vez personal. Tal vez pacientes. Tal vez personas reales. Llegó al final del pasillo y salió a una especie de sala amplia, no muy iluminada, pero claramente distinta del resto del edificio. Parecía una zona de archivo, pero no de documentos sino de objetos. Había vitrinas de cristal por todas partes, llenas de pertenencias. Relojes, anillos, gafetes, plumas, gafas rotas. En cada vitrina había una fecha. Fechas que Omar reconoció de inmediato. Eran los días en que, en ese hospital, habían muerto pacientes. Y entonces lo entendió. Esa sala no era un archivo. Era un altar. Un almacén de recuerdos. O de vidas. Una energía espesa y pesada llenaba el lugar. Y de pronto, entre las sombras, una figura se movió. Omar sintió que el corazón se le detenía un instante. Era un doctor. O al menos uno que alguna vez lo fue. Traje verde quirúrgico antiguo, gorro desgastado, mascarilla colgando del cuello. Los ojos hundidos, como si el cansancio de miles de guardias nocturnos estuviera incrustado en su carne. Y aún así caminaba derecho. Con autoridad. Con la postura de quien fue jefe de turno por décadas. El doctor se acercó a Omar sin prisa, deteniéndose a unos 2 metros. Y habló. Pero no con una sola voz. Con cientos. Todos los que entran deben dejar algo. Omar retrocedió. Miró a las vitrinas. A los objetos. Se dio cuenta de que algunos estaban etiquetados con números de expediente médico. El doctor dio un paso. El hospital tembló levemente. Las vitrinas vibraron. Deben dejar una parte de sí mismos. Omar no entendía. Quería correr. Pero una fuerza invisible lo mantenía inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto espeso, casi sólido. El doctor levantó la mano. En su palma había algo. Un gafete. Un gafete con foto. La foto de Omar. Omar sintió un nudo en la garganta. Se revisó el cuello.
Su gafete ya no estaba. Le temblaron los labios. Le ardieron los ojos. El doctor avanzó un paso más. Faltabas tú. Desde atrás de Omar se escuchó el primer arrastre. El torso venía entrando al altar. De un lado, la enfermera antigua se aproximaba también. De otro lado, el niño del quirófano caminaba ahora. Caminaba. Con pasos torpes y su piel gelatinosa. El doctor extendió el gafete. Para quedarte debes entregar algo más. Omar sintió un mareo brutal. Las luces parpadearon. La sala se inclinó. Sus oídos zumbaban. Y justo antes de desmayarse escuchó otra voz. Una voz humana. Una voz viva. Una mujer gritando desde muy lejos. Omar. Despierta. Despierta, por favor. La voz era real. Humana. Cercana. Pero no encajaba con nada de lo que estaba ocurriendo en ese pasillo maldito del IMSS. Omar abrió los ojos. Parpadeó, aturdido, sintiéndose suspendido entre dos mundos. La sala de los objetos estaba distorsionada, como si fuera un reflejo en un vidrio empañado. Las vitrinas temblaban, las figuras, el torso, la enfermera antigua, el niño, el doctor, parecían volverse más transparentes, como si la realidad estuviera empezando a rechazarlas. La voz volvió a sonar, más fuerte esta vez. Omar, reacciona. Estás desapareciendo. Desapareciendo. La palabra le taladró la mente. De pronto sintió un tirón en el pecho, como si algo estuviera jalándolo hacia atrás, hacia el mundo real o hacia otro lugar. Su visión se fragmentó en manchas de color. Intentó enfocar, pero todo se mezclaba. Las caras de los entes que lo rodeaban se estiraban como si fueran de plastilina derretida. El doctor dio un paso al frente, levantando la mano donde sostenía el gafete de Omar. Su voz, la de cientos de voces superpuestas, resonó. No te vayas. Todavía no dejas lo suficiente. La enfermera antigua se acercó a él serpenteando, como si flotara sobre el piso. Su boca inmensa, desfigurada, se abrió más y más, un abismo negro que parecía absorber todo sonido a su alrededor. De su interior salían susurros que parecían cantarle a Omar. Quédate con nosotros. Aquí ya no duele. Aquí nunca estarás solo. El torso comenzó a arrastrarse con desesperación, golpeando el piso, dejando un rastro oscuro y espeso a su paso. El niño se aproximó también, pero ya no lloraba. Sus ojos negros estaban completamente fijos en Omar, sin emociones, sin humanidad. La realidad del hospital vibraba. La luz parpadeaba. Las sombras se multiplicaban. Y detrás de esas sombras, Omar vio algo. Algo que no esperaba ver. Un rostro humano. El de una mujer con bata blanca. Una doctora. Cansada. Sudando. Con lágrimas en los ojos. Era la doctora que lo había atendido esa mañana. La que le pidió su pase de entrada. La que le había dicho que el archivo quedaba en el sótano. Ella estaba de pie en una habitación iluminada. Una habitación verdadera. Un consultorio real. Y Omar estaba sentado frente a ella. Sus ojos se abrieron aún más al comprenderlo. Estaba en dos lugares a la vez. La doctora gritaba. Omar, te estás desmayando. Omar, mírame, por favor. No te duermas. Su mano temblorosa sostenía el brazo de él. En el mundo oscuro, el doctor del altar extendió su otra mano hacia él, con la palma abierta, como invitándolo a dar un paso final. Vuelve con nosotros, eres parte de este lugar. El piso tembló. Las vitrinas estallaron, lanzando objetos por todo el altar. El niño gritó con voces múltiples. La enfermera antigua rugió como un agujero vacío. El torso golpeó el suelo con fuerza, como si tratara de saltar hacia Omar. Y de pronto, sintió un tirón brusco. Como si lo arrancaran de un sueño. Como si lo jalaran desde adentro de su pecho. La doctora gritó tan fuerte que el eco atravesó ambas realidades. Omar, despierta ya. El mundo del altar se quebró como un vidrio. Se fragmentó en pedazos. Las figuras se disolvieron. El doctor estiró la mano, intentando alcanzarlo. Pero ya era tarde. Omar abrió los ojos por completo. Estaba en el consultorio. En el IMSS real. Sentado en una silla. Sudando frío. Con una enfermera abaniqueándolo y la doctora sosteniendo su muñeca para tomarle el pulso. Un paramédico entró apresurado. ¿Se encuentra bien, señor? Se desmayó en el pasillo. Lo encontramos tirado cerca de la escalera al sótano. Omar intentó hablar, pero apenas pudo emitir un murmullo. La doctora le dio un vaso de agua. Tranquilo, dijo ella, respirando hondo, intentando calmarse. Tuvo una caída de presión. Nada más. Él sintió la garganta seca. Miró a su alrededor. Todo era normal. Personas esperando turno. Enfermeras pasando con expedientes. Un bebé llorando. El sonido típico de la impresora. Vida. Realidad.
Respiró hondo, intentando convencerse de que solo había sido un desmayo. Hasta que algo llamó su atención. En la mesa del consultorio, junto a su vaso de agua había un objeto. Su gafete. Pero no era el suyo actual. Era el que había visto en el altar. Viejo. Casi amarillento. Con su foto desgastada. La doctora frunció el ceño al verlo. ¿Eso es suyo? Lo traía en la mano cuando lo encontramos. Se veía antiguo. Omar sintió cómo se le helaba la sangre. Lo tomó con los dedos temblorosos. Por detrás, había una fecha grabada con tinta deslavada. El mismo día. El mismo mes. El mismo año. Pero de 10 años en el futuro. Omar se levantó lentamente, con el corazón desbocado, mientras la luz del consultorio parpadeaba apenas un segundo. En ese breve instante, vio el reflejo en la ventana. Allí estaba la enfermera antigua. Justo detrás de él. Sonriendo con una boca imposible. Y susurrando, solo para él. Nos volveremos a ver.